Hola, me llamo Cheryl y tengo 36 años. Soy educadora en línea y llevo casada con David aproximadamente un año. Vivimos en una hermosa y espaciosa casa que me dejaron mis padres. La vida iba bastante bien hasta que todo cambió. Los padres de David, Judy y Ronald, viven justo al final de la calle. Al principio, sus visitas ocasionales eran agradables, pero esas visitas casuales pronto se convirtieron en una fuente constante de estrés. Judy, que se enorgullece de sus habilidades como ama de casa, comenzó a criticar todo lo que hacía, desde mi cocina hasta cómo mantenía la casa. Sus comentarios eran a menudo duros e inquebrantables. Cheryl, querida, esta pasta podría tener un poco más de sabor, decía despectivamente, dejando claro que mis esfuerzos no cumplían con sus altos estándares. Ella creía que una casa impecable era el sello de una buena esposa y no dudaba en recordarme: quiero pensar que deseas hacer feliz a David, ¿verdad? A pesar de mis intentos por explicarle las demandas de mi trabajo, desestimaba mis preocupaciones, insistiendo en que mi deber principal era cuidar de David y de la casa. Un día, incluso examinó la ropa de David en mi presencia, quejándose de los colores desvaídos y del detergente que usaba. Estaba furiosa, sintiendo que mi paciencia estaba al límite, pero mantuve mi compostura, recordándome que solo estaban de visita. La situación se intensificó una tarde cuando noté un camión de mudanza frente a nuestra casa. Para mi horror, David estaba ayudando a sus padres a mover sus pertenencias. Judy tomó el mando, orquestando la mudanza como si fuera la dueña del lugar, mientras Ronald miraba con una expresión satisfecha. Cuando confronté a David, él mencionó casualmente: sorpresa, mamá y papá se están mudando con nosotros debido a algunos problemas financieros. Les ayudará a ahorrar dinero al rentar su lugar. Me quedé atónita por su falta de consideración al no discutir una decisión tan importante conmigo, su esposa. La conversación se volvió intensa mientras intentaba mantener la compostura y explicarle la importancia de nuestro hogar para mí, un santuario dejado por mis padres, no una casa de huéspedes. Judy, siempre la matriarca, intervino, afirmando que tenía sentido que la familia se apoyara mutuamente y que la amplitud de nuestra casa estaba destinada a ser compartida. Intenté articular que tales decisiones debían involucrar a todas las partes, pero ella desestimó mis preocupaciones con una actitud condescendiente, reforzando la idea de que la familia siempre debería ser lo primero. Frustrada y abrumada, comprendí que necesitaba redefinir límites y afirmar mi postura en lo que se estaba convirtiendo rápidamente en una dinámica familiar compleja. Judy anticipaba con entusiasmo los maravillosos recuerdos que crearíamos juntas, prácticamente congratulándose por el arreglo. Ronald asintió, comentando: sí, Cheryl, ya era hora de que todos nos acercáramos un poco más, ¿no crees? La idea de acercarnos bajo estas circunstancias era desconcertante. La arrogancia y el sentido de derecho eran abrumadores. David, atrapado entre sus padres y yo, parecía completamente perplejo. Vamos, Cheryl, estará bien. Lo que es mío es tuyo y lo que es tuyo es mío, ¿verdad? Pero nada de esto se sentía bien, aunque estaba furiosa. La idea de enviarlos de inmediato parecía demasiado dura. Quizás era el zoco, esa pequeña voz persistente recordándome lo que significaba la familia para David. Así que hice lo que había aprendido a dominar con el tiempo: suprimir mi ira, poner una sonrisa forzada y darles la bienvenida a mi hogar. A medida que los días se convertían en semanas, se hizo evidente que este arreglo temporal no era en absoluto temporal. Judy y Ronald se acomodaron cómodamente, criticando mi cocina, comentando sobre mi supuesta falta de limpieza y convirtiendo mi existencia en una pesadilla. David, ya sea ocupado en el trabajo o ajeno al drama que se desarrollaba, parecía ciego a mi lucha. Cada día se sentía como una batalla implacable para equilibrar el trabajo y las constantes demandas de mis nuevos compañeros de casa. Una mañana, mientras me preparaba para una importante sesión de tutoría, Judy irrumpió en mi oficina improvisada, con el ceño fruncido. Cheryl, este lugar es un cochinero. ¿Cuándo fue la última vez que sacudiste el polvo? Y esas tazas de ayer todavía están en el fregadero. Apretaba la mandíbula, con los dedos congelados sobre el teclado. Judy, tengo sesiones seguidas hoy. Limpiaré cuando tenga la oportunidad. Ella cruzó los brazos, claramente un impresed. En mi época, teníamos una casa limpia y aún trabajábamos. Todo se trata de administrar mejor el tiempo. Quería gritar de frustración, pero me contuve.
enfocándome intensamente en la pantalla de mi computadora, apenas pudiendo ver a través de mi ira. Ronald resultó ser igual de desafiante. Tenía una habilidad especial para necesitar algo justo cuando estaba explicando conceptos complejos a mis estudiantes. Cheryl, ¿dónde está el almuerzo? Estoy hambriento. Veyó desde la sala de estar, ignorando completamente el letrero de no molestar en mi puerta. Está en el refrigerador. Ronald, solo caliéntalo, respondía yo, con la voz tensa por el esfuerzo de mantenerme educada. ¿Qué parezco? ¿Una chef? ¿No puedes tomar un descanso y arreglar algo?, retó él, con la voz resonando a través de las delgadas paredes. David, por su parte, intentaba mediar, pero sus intentos a menudo añadían más frustración que alivio. Cheryl, ¿no puedes simplemente dejarlo pasar por hoy? Tendremos una cena tranquila, sugería, esperando suavizar el último conflicto. ¿Dejarlo pasar?, pensé, como si yo fuera la que creaba drama por el almuerzo y el polvo. La culminación de esta rutina diaria ocurrió una noche mientras terminaba mis sesiones. Judy pensó que era el momento perfecto para darme una lección sobre la importancia de un hogar ordenado. ¿Sabes, Cheryl? Una casa desordenada es un signo de una mente desordenada. Quizás si ordenaras más, te sentirías menos estresada. ¿Menos estresada? Casi me reí de la ironía. En lugar de eso, me levanté y la enfrenté. Judy, estoy trabajando. Esta oficina desordenada está pagando nuestras cuentas ahora mismo. Quizás si estás tan preocupada por limpiar, podrías ayudar. Su rostro se sonrojó, un color de ira que no había visto antes. Soy una invitada en esta casa, Cheryl. No es mi trabajo limpiar. La palabra, invitada, se sentía como una burla, flotando en el aire. Esa noche, mientras yacía despierta en la cama, mirando al techo, la ridiculez de la situación me cayó de golpe. Aquí estaba yo, intentando lo mejor que podía para proveer, enseñar y mantener la paz en mi propio hogar, enfrentándome a críticas constantes. A mi lado, el suave ronquido de David era el único sonido que rompía el silencio de la oscura habitación. Me di la vuelta para mirarlo, reflexionando sobre cómo nuestras vidas habían cambiado de la alegría de los recién casados anticipando nuestro futuro a sentirnos más como compañeros distantes. Todo porque sus padres estaban creando una brecha entre nosotros. 2 meses en lo que parecía una invasión eterna de nuestra privacidad. David llegó a casa temprano un día, con una expresión como si hubiera estado en una pelea. Cheryl, me despidieron, anunció abruptamente, sin siquiera detenerse a sentarse. Sus padres estaban fuera, probablemente imponiéndose en otra alma desafortunada. Me hizo prometer que no les dijera. Genial, justo lo que necesitaba. Ahora, todo dependía de mí. Mis sesiones de tutoría en línea de repente se transformaron de un trabajo extra para dinero adicional a nuestra única fuente de ingresos. Me lancé a mi trabajo, extendiendo mis horas. Antes de darme cuenta, no solo estaba dando tutorías, estaba dirigiendo toda una escuela en línea. Una pequeña parte de mí sentía una chispa de orgullo, pero me lo callé. No había necesidad de avivar las llamas de nuestra dinámica familiar ya tensa. El dinero estaba escaso y cada dólar se estiraba al límite. Finalmente, comprendí que tenía que hablar de las finanzas directamente con Judy y Ronald. Mira, sé que esto es incómodo, pero podría usar algo de ayuda con las cuentas. Quizás podrían cubrir la mitad del alquiler. Pregunté, intentando mantener la voz firme. Su reacción fue como si les hubiera pedido que volaran a la luna. ¿Qué quieres decir? David se encarga de eso. Él gana bastante, se burló Ronald, desestimando mi preocupación como si fuera una mosca molesta. Sí, sobre eso. Empecé, pero una mirada suplicante de David me detuvo. No estaba listo para que supieran sobre su pérdida de empleo. Más tarde, me llevó a un lado, susurrando, solo un poco más. Cheryl, encontraré algo pronto, te lo prometo. Sus promesas eran un consuelo escaso mientras yo malabaraba la enseñanza, la cocina, la limpieza y el arbitraje, todo mientras forzaba una sonrisa entre dientes apretados. Judy y Ronald habían elevado quejarse a un arte, y rompían en mi oficina durante mis lecciones, exigiendo atención como si estuviera organizando una tarde de té en lugar de dirigir un negocio. Cheryl, esto es inaceptable. Siempre estás encerrada aquí. ¿Cuándo vas a hacer tiempo para nosotros? Judy estaba de pie en la puerta,
con los brazos cruzados, mientras yo explicaba álgebra a un joven de 17 años. Judy, estoy trabajando. ¿Puede esperar esto? Le susurré, tratando de mantener mi voz baja. No puede esperar. Somos familia y nos estás descuidando, replicó, ajena a la ironía. Ronald no era mejor. ¿Cuándo es la cena? Estamos muriéndonos de hambre aquí y tú solo estás sentada. Se quejaba en otra ocasión, ignorando la montaña de papeles y libros de texto que me rodeaban. ¿Sentada? ¿En serio? Ronald, estoy enseñando. Y la cena es cuando tú la prepares, respondí, mi paciencia desgastándose como una cuerda vieja. David, siempre conciliador, susurró su gratitud. Gracias por mantenernos unidos. Cheryl, mejorará, pero sus palabras se sentían como una fantasía lejana, una que no parecía estar más cerca de hacerse realidad a medida que los días se convertían en semanas. Una noche durante la cena, Judy, con un brillo en los ojos, extendió un folleto brillante de viaje sobre la mesa hacia mí. Mira esto, querida, exclamó, su voz llena de emoción. Estamos pensando en una pequeña escapada. ¿Qué piensas? ¿Deberíamos traer un pañuelo o una concha como recuerdos? Antes de que pudiera procesar lo absurdo de su pregunta, soltó otra bomba. Oh, y cariño, si pudieras darnos 5,000 pesos, eso sería genial. Solo para un poco de dinero de bolsillo, ya sabes. La miré, sin palabras. Mi tenedor resonó contra mi plato. Mi apetito desapareció. $5,000, repetí, con incredulidad goteando de mi voz. ¿Para unas vacaciones? Ronald asintió como si fuera la petición más razonable del mundo. Sí, sabes, para los pequeños extras. No querrás perderte las cosas divertidas. La habitación pareció girar a mi alrededor. Vivían en una fantasía donde el dinero crecía en los árboles y se esperaba que yo fuera el jardinero. No podía contenerme más. ¿Cuánto tiempo piensan vivir a mi costa? Exigí, mi voz alzándose. No pagan nada, ni renta, ni comida, y ahora quieren que financie sus vacaciones también. Judy y Ronald intercambiaron miradas de sorpresa. Claramente no esperaban mi explosión. Bueno, pensamos que David se encargaba de todo eso, dijo Ronald, tratando de sonar inocente. Me volví hacia David. Mis ojos ardían. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que esto está bien? David se retorció en su asiento, murmurando algo inaudible. No solo eso, continué, dejando que mi frustración se desbordara. Ustedes irrumpen en mi oficina, interrumpen mi trabajo y no tienen ningún respeto por mi espacio personal. He tenido suficiente. Un tenso silencio siguió. Luego, David, con el rostro marcado por la frustración, finalmente habló. ¿Por qué le hablas así a mis padres? Solo están tratando de disfrutar la vida. ¿Disfrutar la vida con mi dinero duramente ganado? Respondí, incredulidad espesa en mi voz. En ese momento, Judy, siempre la dramática, comenzó a llorar. Las lágrimas se asomaron mientras lamentaba mi ingratitud. Después de todo lo que hemos hecho por ti, incluso le dijimos a David que no debería divorciarte. A pesar de todo, la habitación quedó en silencio. ¿Divorcio? Repetí, las palabras atravesando la tensión. Me volví hacia David, con el corazón en la garganta. ¿Es cierto? Su rostro pasó de rojo a pálido, la culpa brillando en sus ojos antes de que mirara hacia otro lado. Judy aprovechó el momento, llevándose las manos al pecho y respirando profundamente. Mis pastillas están arriba, por favor. Por un momento, la preocupación superó mi ira. Está bien, iré a buscar tu medicina, dije, dejando el comedor en un estado de confusión, mi mente enredada con acusaciones, engaños, y ahora esta conversación sobre divorcio. Apenas había llegado a la cima de las escaleras cuando escuché la verdad que cambiaría mi mundo. La voz de David, generalmente cálida y familiar, ahora era un susurro, pero cada palabra golpeaba como un martillo. Mamá, casi lo arruinas esta noche. Necesitamos que venda la casa primero. Hablar de divorcio ahora solo la asustará. Mi corazón se detuvo. ¿Divorcio? ¿Vender mi casa? Las piezas encajaron en un impactante mosaico de traición. Judy respondió rápidamente, con voz aguda, sé que mantener esta fachada me está agotando. Las palabras de David resonaron por el pasillo, llenas de desesperación. Solo sigue con el plan.
Hazle la vida difícil. Incluso será insoportable. Ella se romperá. Venderá la casa para escapar de ti y luego podremos hacer lo que queramos. Pero no antes. Si ella presenta la solicitud de divorcio ahora, no veré un centavo de la venta. El escalofriante cálculo en su voz me desnudó. Mis rodillas se debilitaron y mi corazón se rompió. Allí estaba su plan, mi esposo y sus padres conspirando en mi propia casa. David continuó, sin saber que estaba escuchando. Una vez que esto termine, venderemos la casa vieja también y compraremos algo mejor. Solo espera a hacer compras grandes por ahora. No queremos llamar la atención. Congelada, como una estatua de incredulidad y dolor, absorbí esta fría realidad. Se suponía que eran mi familia. ¿Cómo podían traicionarme así? De vuelta a la puerta del comedor, me detuve, reuniéndome. La máscara de ignorancia sería ahora mi mejor defensa. Cuando volví a entrar, encontré a Judy dramáticamente llevándose las manos al pecho. Oh querida, olvidé preguntarte qué medicina necesitabas, dije, con la voz firme a pesar del tumulto interno, capturada en su actuación. Judy rápidamente se adaptó. Oh, está bien, querida, creo que solo necesito un momento. La emoción de la noche, ya sabes. David me miró, una chispa de culpa y miedo en sus ojos. ¿Todo bien, Cheryl? Crucé su mirada, una risa hueca resonando en mi interior. Bien, solo cansada, supongo. Ha sido un largo día. Terminamos la cena en silencio. No sabían que era consciente de su plan, y tenía la intención de mantenerlo así por ahora. Jugaría el papel. Esperaría mi tiempo y planearía mi próximo movimiento con cuidado. ¿Querían un juego? Lo tendrían, pero en mis términos. A la mañana siguiente, no perdí tiempo. Cancelé mis clases, sintiendo una mezcla de nervios y determinación. Hoy no se trataba de enseñar, se trataba de reclamar mi vida. Mi primera parada fue la oficina del abogado, donde expuse todo, el engaño, la manipulación, sus planes en mi contra. El abogado me tranquilizó, dejándome claro que la ley protegía mi herencia. Mi casa era solo mía, con o sin divorcio. Con los papeles de divorcio en mano, regresé a casa, mi resolución fortaleciéndose con cada paso. Como era de esperar, la escena que me recibió fue frustrantemente predecible. Judy inmediatamente comenzó a criticarme por no tener la cena lista. ¿Dónde has estado todo el día? Hemos estado esperando que prepares la cena, dijo, con desdén goteando de su voz. Me encontré con su mirada, mi paciencia desgastada. No soy tu cocinera, Judy, y ya lo dejaste claro. Esto se acaba ahora. David trató de suavizar las cosas, su plan anterior asomándose. Mira, tal vez esto sea una señal de que deberíamos vender la casa y comenzar de nuevo en otro lugar. Habló de manera casual, y sus padres asintieron con entusiasmo, claramente complacidos con hacia dónde iba esto, pero no pude evitar reírme de la absurdidad de todo. Oh David, sé sobre tu plan, cada detalle. El silencio cayó como una ola, la cara de David se volvió pálida, y la boca de Judy se cerró de golpe. ¿Qué plan? La voz de David temblaba de culpa. Tomando una profunda respiración, coloqué los papeles del divorcio sobre la mesa. Este plan, hemos terminado. Quiero que tú y tus padres salgan de mi casa. La indignación estalló de inmediato. Judy fue la primera en explotar, pero yo mantuve mi posición. No puedes hacer esto. Somos familia, protestó. La familia no trama en contra de los demás, le respondí, con la voz firme. David intentó argumentar, suplicar, pero ya era demasiado tarde. Había visto la verdad, y no había forma de desverlo. La farsa había terminado. No voy a caer en esto, David. Se acabó. Ya hablé con un abogado. La derrota se reflejó en su rostro mientras se daba cuenta del peso de la situación. No tenía bases legales sobre las que apoyarse, y sin más tácticas emocionales a su disposición, David y sus padres empacaron sus cosas, visiblemente enojados y frustrados. Una vez que se fueron, el silencio en la casa era ensordecedor, pero resonaba con una sensación de libertad. Sentada sola en el comedor, los ecos de su partida todavía flotaban en el aire. Finalmente, había terminado, y podía respirar de nuevo. Sin embargo, el peso de los eventos recientes seguía pesando sobre mí, sin saber qué hacer ahora que la rutina tóxica a la que me había acostumbrado se había ido.
Decidí comunicarme con la única persona que me entendería, mi mejor amiga, Diana. Hola, soy yo, le dije cuando contestó. Cheryl, ¿qué pasa? Suenas diferente, respondió, su voz teñida de preocupación. Solté una risa, una mezcla de alivio e incredulidad. No vas a creer lo que acaba de pasar. David y sus padres se han ido. Los eché. Diana prácticamente gritó de sorpresa. Le conté todo, desde la conversación que escuché hasta la visita al abogado y el enfrentamiento final. Mientras hablaba, la realidad de mi nueva libertad comenzaba a sentarse. Wow, Cheryl, eso es. No sé ni qué decir. ¿Estás bien?, preguntó tras un breve silencio. Sí, creo que sí, mejor de lo que he estado en mucho tiempo, admití, una sonrisa extendiéndose por mi rostro. Hablamos un poco más, su apoyo elevando aún más mi ánimo. Cuando colgamos, sentí un renovado sentido de propósito. La casa se sentía diferente ahora, realmente era mía de nuevo. Podía hacer lo que quisiera con ella, llenarla de nuevos recuerdos, tal vez incluso redecorarla. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Comencé a hacer pequeños cambios en la casa, despejando todos los recuerdos de David y sus padres. Con cada caja que empaquetaba, me sentía más ligera y más en control de mi destino. También me sumergí en mi escuela en línea, invirtiendo cada gota de energía en algo que era enteramente mío. No era solo una distracción, era un salvavidas que me sacaba de las aguas turbias de la traición y me llevaba a un terreno firme. Mis estudiantes y mis lecciones me daban propósito, una razón para esperar cada día. Una tarde, mientras me preparaba para un seminario web que había atraído interés de rincones del mundo que solo había soñado alcanzar, sonó mi teléfono. La pantalla brilló con el nombre de Judy, un nombre que no había visto ni pensado en lo que parecía una eternidad. La curiosidad me invadió y respondí, preparándome para lo que viniera. Cheryl, querida, soy Judy, necesitamos tu ayuda, dijo, su voz temblando con una desesperación que nunca antes había escuchado de ella. Dudé, los recuerdos de su traición volviendo a mi mente. ¿Qué pasó?, pregunté. Nuestra casa, la que alquilamos, se ha ido. Se incendió debido a un fallo eléctrico. Bueno, el seguro, se quedó callada, el peso de su omisión colgando entre nosotras. Y no pagaste el seguro a tiempo, así que ahora están fuera sin nada. Terminé por ella, sin poder ocultar mi satisfacción fría. Sí, exactamente. Nos preguntábamos, esperábamos, realmente, que tal vez podríamos quedarnos contigo, solo por un tiempo, insistió, cada palabra más desesperada que la anterior. La audacia de su petición me dejó sin palabras por un momento. Después de todo, todavía me veían como una red de seguridad, su plan de respaldo. Finalmente encontré mi voz, más firme y fría de lo que había planeado. No, Judy, eso no es posible. Ahora eres una desconocida para mí. Después de colgar, una profunda sensación de finalización se asentó en mí. Más tarde, a través del chisme de conocidos mutuos, supe sobre las nuevas circunstancias de David. Había conseguido un trabajo muy por debajo de las expectativas y el estilo de vida que solía disfrutar, apenas ganando lo suficiente para cubrir sus necesidades básicas y mantener un techo sobre sus cabezas. Una parte de mí sintió una chispa de satisfacción ante su caída, pero una parte más profunda y agotada de mí estaba cansada de aferrarme a la ira y al rencor. Era hora de realmente seguir adelante, de dejar ir el pasado y abrazar un futuro que fuera completamente mío. Mi esposo Paul y yo emprendimos juntos dos grandes viajes, casarnos y construir nuestro hogar familiar. Construir nuestra casa fue el mayor compromiso financiero que había hecho, y se convirtió en un símbolo de nuestra dedicación compartida. Soñábamos con hacer incontables recuerdos ahí, pero a pesar de mi profundo apego, ya he dejado ir todo lo que alguna vez te perteneció. Es difícil entender que algo tan monumental como nuestra casa familiar pudiera alguna vez desaparecer de nuestras vidas. Nos casamos hace 5 años y comenzamos a construir nuestro hogar al mismo tiempo. A lo largo de los años, realizamos pagos constantes de la hipoteca, y aún puedo recordar el olor fresco de nuestra casa nueva, acompañado de la cálida sonrisa amorosa de Paul. Imaginábamos una amplia sala de estar llena de luz matutina que entraba por las ventanas grandes. Ambos contribuimos al diseño de nuestra casa, y Paul tomaba en cuenta mis preferencias en cada etapa.
Me emocionaba especialmente la cocina empotrada, y elegí cuidadosamente la ubicación de las ventanas. Los domingos, alrededor de la 1 p.m., el sol entraba perfectamente, creando un ambiente sereno en el que podíamos relajarnos, o incluso dormirnos un poco, con el aroma de café llenando la habitación, encapsulando lo que para mí era la esencia de la felicidad. Construir esta casa soñada fue un gasto considerable, pero me sentía profundamente agradecida por todo el trabajo duro que nos permitió estos momentos de dicha. Cuando nos aprobaron la hipoteca, sentí una gran satisfacción por lo que habíamos logrado juntos. Paul compartía ese orgullo de corazón. Sin embargo, solo un mes después de completar nuestra casa, una llamada inesperada de mi suegra, Sofía, lo cambió todo. Viviendo sola y con dificultades, nos dijo: ahora que su casa familiar está terminada, me gustaría mudarme con ustedes. Si sigo viviendo sola en esta casa deteriorada, podría enfermarme. Solo había visto a Sofía brevemente antes de casarnos, y no éramos muy cercanas. La idea de que se mudara con nosotros cuando apenas nos estábamos acomodando en nuestra vida como recién casados me inquietaba. Paul entendió mis preocupaciones y me tranquilizó. Ellen, sé que sería abrumador para ti si mi mamá se mudara con nosotros. Hablaré con ella y le explicaré que no es posible. Agradecí la consideración de Paul y su disposición a resolver la situación. Cumplió su palabra y le habló a Sofía, quien no se mudó con nosotros. Sin embargo, 3 años después, tras el nacimiento de nuestro primer hijo, Sofía se acercó de nuevo. ¿No es difícil manejar al bebé y los quehaceres tú sola?, preguntó. Si me mudo, puedo ayudarte. La vida con un recién nacido era realmente un desafío, y tenía planes de regresar al trabajo, así que la idea de tener un poco de ayuda parecía más práctica esta vez. Acordamos que se mudara, con la condición de que ayudara con el cuidado del bebé y las tareas domésticas. Al principio, Sofía fue diligente, haciéndose cargo de tareas como la ropa y las compras. Su presencia fue sorprendentemente útil, y empecé a sentirme un poco culpable por haber dudado de ella. Sin embargo, este entusiasmo pronto desapareció. En una semana, Sofía comenzó a desatender sus responsabilidades, descansando apenas Paul se iba al trabajo y descuidando a nuestro hijo incluso cuando le pedíamos ayuda. Mi confianza en ella empezó a deteriorarse conforme su compromiso flaqueaba. Paul intentó hablar con ella sobre esto, pero Sofía solía desviar la responsabilidad o buscar simpatía, a veces incluso culpándome. Solo está siendo muy estricta, argumentaba, pero Paul se mantenía firme. La razón por la que vivimos juntos es para que nos ayudes, le recordaba. Sin embargo, este patrón hizo que fuera cada vez más difícil mantener la armonía en nuestro hogar. Con el tiempo, Sofía no solo dejó de ayudar, sino que también empezó a mostrar irritación hacia nuestro hijo, lo cual aumentaba mi ansiedad. Finalmente, le dije a Paul: no me siento cómoda con ella cerca de nuestro hijo, creo que debería mudarse. Comprendiendo mis preocupaciones, Paul comenzó a buscarle un departamento a Sofía, pero antes de que se mudara, ocurrió un incidente alarmante. Un día, no encontré a nuestro hijo donde lo había dejado dormido. Tras una búsqueda frenética, descubrí a Sofía afuera con él. Solo quería presumir a mi nieto. No te preocupes tanto. Se encogió de hombros, sin que le importara mi angustia. Furiosos, Paul y yo decidimos que era hora de que dejara nuestra casa. Ha pasado 1 año desde que se mudó. Nuestro hijo celebró su primer cumpleaños y dio sus primeros pasos. Pero luego ocurrió una tragedia. Paul sufrió un accidente fatal mientras regresaba del trabajo. Perderlo de forma tan repentina me dejó devastada, sin palabras y abrumada por la tristeza. En el funeral de Paul, en medio de una tristeza tan profunda, no podía dejar de llorar, preguntándome cómo podría criar a nuestro hijo yo sola. Sofía se acercó, y su saludo reflejaba la pena compartida que esperaba. Hola, Ellen, ¿cuánto tiempo sin vernos? Nunca pensé que nos volveríamos a encontrar así, dijo, su dolor de madre evidente en su voz, tratando de mantener la compostura. Respondí: debo ser fuerte, aunque sentía mi corazón roto. Es tan repentino, añadí, apenas en un susurro. Sin embargo, nuestra conversación tomó un giro inesperado. Dado que la casa familiar pertenecía a mi hijo, se supone que debo heredarla, ¿no? ¿Y podrías dejar los muebles también?, preguntó. Sus palabras me parecieron fuera de lugar.
y me quedé atónita. En lugar de lamentar a Paul, comenzó a hablar de sus derechos sobre la casa y su contenido. Incluso si eso fuera cierto, ¿qué pasa con la hipoteca?, cuestioné, intentando que la conversación volviera a su cauce. Vas a pagarla, ¿verdad?, respondió sin rodeos. Apenas podía creer que estaba sacando el tema en el funeral. Este no es el momento, Sofía. Estamos aquí para recordar a Paul, dije, esforzándome por mantener la calma. Pero es importante, insistió. Su falta de sensibilidad me llevó al límite. Basta, Sofía. Si no puedes respetar este momento, por favor vete, dije con firmeza. Ella cayó en silencio y se retiró. En las semanas que siguieron, mientras lidiaba con el funeral y la cremación, me concentré en reconstruir mi vida. Tenía un hijo que criar, y el dolor no podía consumir mi vida. Volví al trabajo, equilibrando mi empleo con las tareas del hogar y el cuidado de mi hijo, quien había empezado a ir a la guardería. A pesar de los desafíos, estaba decidida a crear un ambiente estable y cariñoso para él. Un día, después de recoger a mi hijo, llegué a casa y me encontré con una escena impactante. Mis pertenencias estaban tiradas cerca de la entrada como si fueran basura. Mi ropa, mi escritorio y mis cosas de trabajo estaban apiladas de cualquier manera. Afortunadamente, los objetos más valiosos, como el televisor y el refrigerador, estaban intactos. Un trabajador de mudanza se acercó, entregándome una factura. Confundida, intenté entender la situación y pronto me di cuenta de que Sofía había orquestado todo esto. ¿Estaba dentro de mi casa? Me apresuré a la puerta, pero no se abría. Ella había cambiado las cerraduras. Frustrada, la llamé. ¿Qué es esto? Sofía, ¿entraste a mi casa sin permiso y tiraste mis cosas? Su voz fue fría. Ya no eres de la familia, Ellen. Sal de aquí antes de que te denuncie por allanamiento. Espetó antes de colgar. Impactada, recogí mis cosas. Las llevé a un almacén y llevé a mi hijo a un hotel. Una semana después, Sofía me llamó con tono frenético. La policía vino. Están tratando de desalojarme, suplicó, irónicamente. Ahora quería mi ayuda después de haberme echado. Afirmaba que un acuerdo de divorcio póstumo cortaba todo lazo familiar y aseguraba su derecho sobre la casa. Pero sabes que no tengo nada, respondí, incrédula. Sí, y lo respeté, dijo fríamente, sin ver el daño que había causado. Finalmente le dije, si quieres quedarte, entonces paga la hipoteca restante en un solo pago. Ella protestó, diciendo que era imposible. Así que le expliqué que la casa era legalmente mía y que estaba invadiendo. Aliviada pero desanimada, colgué. Por suerte, el seguro había cubierto la hipoteca tras la muerte de Paul, lo que alivió un poco la carga económica. Días después, regresé a la casa, solo para encontrarla en ruinas. Los muebles estaban dañados, mis pertenencias personales esparcidas. Documenté todo cuidadosamente para posibles reclamos, aunque dudaba que alguna vez recibiría compensación. Para mi sorpresa, Sofía exigió 55,000 pesos por allanamiento, una muestra descarada de audacia. Lo descarté, sabiendo que yo era la verdadera víctima aquí. Pasaron 4 años, incapaz de pagar sus multas. Sofía finalmente enfrentó las consecuencias legales y fue sentenciada por malicia intencionada. Tras su liberación, me llamó desesperada, pidiendo ayuda. No tengo a dónde ir, suplicó, probablemente desde un teléfono público. Su vida se había desmoronado. Con firmeza, respondí, este es el camino que elegiste, Sofía, por favor, deja de llamarme. Al colgar, miré una foto de Paul y nuestro hijo, decidida a construir un futuro en paz para él. Paul habría querido que nuestro hijo creciera fuerte y autosuficiente, y estaba decidida a honrar eso. Con Sofía en el pasado, finalmente podía concentrarme en nutrir la vida que merecíamos, dejando el pasado atrás. Gracias por escuchar esta historia. Suscríbete a nuestro canal, y espero verte en nuestro próximo video.